Bienvenidos estudiantes del tercer año del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas. Esta semana el cuadernillo de Biología nos trae el siguiente tema: bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, biomoléculas y compuestos inorgánicos, agua, minerales, electrolitos. Actividades de inicio tembia poñe penuna. Boejara Martín, omoñe penu imbo esput temimbo escuerambo esirimbo hapuhandive peta anga yaheshavareje. Haupei omoasain porandú. La primera pregunta dice: ¿conoces algunos elementos químicos? Cita. La segunda actividad: observa la siguiente imagen. ¿De qué elementos está constituidas las moléculas? ¿Por qué se les denomina biomoléculas? El tercer ejercicio de inicio menciona al menos dos funciones que cumple el agua en el organismo. El cuarto ejercicio: ¿qué significa para vos biomoléculas y bioelementos? Nuestra información hace referencia a que los bioelementos o elementos biogénicos son los elementos químicos presentes en los seres vivos. La materia viva está constituida por más de 30 elementos. No obstante, alrededor del 95% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que juntos con el fósforo, azufre y calcio representan cerca del 99% de la materia viva y son comparativamente más abundantes que en la corteza terrestre y el resto del universo. Aquí vemos las siglas de estos elementos, los llamados CHON, en relación a sus símbolos químicos. Los bioelementos se clasifican según su intervención y abundancia en la constitución de las biomoléculas y los seres vivos. Los bioelementos primarios son los elementos químicos más abundantes e indispensables para formar las biomoléculas orgánicas, como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y algunas inorgánicas como el agua, dióxido de carbono. Constituyen el 98% de la materia viva seca. Son bioelementos primarios el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Y en muchos seres vivos, especialmente los organismos vertebrados. El carbono es el elemento primario que forma largas cadenas carbono-carbono que se menciona como macromoléculas mediante los enlaces simples entre carbono, dobles y sus ramificaciones que pueden ser también cíclicas. Pueden incorporar una gran variedad de grupos funcionales, como el grupo hidroxilo, el grupo nitrilo, el grupo sulfidrilo, el grupo fosfato, lo que da lugar a una variedad enorme de moléculas distintas. Los enlaces que forman son covalentes, por lo tanto, lo suficientemente fuertes como para formar compuestos estables y a la vez son susceptibles de romperse sin excesiva dificultad. Por esto, la vida está constituida por carbono y no por silicio, un átomo con la configuración electrónica de su capa de valencia similar a la del carbono. El hecho es que las cadenas silicio-silicio no son estables y las cadenas de silicio y oxígeno son prácticamente inalterables, mientras el dióxido de carbono es un gas soluble en agua. Su equivalente en el silicio es un cristal sólido muy duro e insoluble llamado cuarzo. El carbono posee varias características que le dan ventajas biológicas frente a los demás elementos. Por todo esto, el carbono es el elemento sobre el cual se construyen las biomoléculas, porque permite la formación de enlaces covalentes muy estables compartiendo electrones, debido a su pequeña diferencia interna en la densidad de cargas. Forman esqueletos tridimensionales con número variable de carbonos. Permite la formación de enlaces múltiples, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas y heterocíclicas. Permite que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, con propiedades químicas y físicas diferentes. El hidrógeno, por su parte, además de ser uno de los componentes de la molécula de agua, indispensable para la vida y muy abundante en los seres vivos, está unido a los esqueletos de carbono formando moléculas orgánicas altamente hidrogenadas. En muchos casos, puede enlazarse con cualquier bioelemento. Por ejemplo, el ácido oleico es un elemento formado por 18 átomos de carbono unidos por enlaces carbono-carbono. El oxígeno es un elemento muy electronegativo que permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica,
Además, forma parte de polares con el hidrógeno, dando lugar a grupos funcionales polares, solubles en agua. El nitrógeno principalmente se encuentra como grupo amino en las proteínas, ya que forma parte de todos los aminoácidos, en el amoníaco y también en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Prácticamente todo el nitrógeno es incorporado al mundo vivo como ion nitrato, NO3, por las plantas. El gas nitrógeno solo es aprovechado por algunos organismos fijadores de nitrógeno del suelo y algunas cianobacterias. El fósforo se halla principalmente como grupo fosfato, PO4, formando parte de los nucleótidos. Forma enlaces ricos en energía que permiten su fácil intercambio como adenosín trifosfato. El azufre se encuentra sobre todo como radical sulfidrilo, formando parte de muchas proteínas, donde crean enlaces disulfuro, esenciales para la estabilidad de la estructura terciaria y cuaternaria. También se halla la coenzima A, esencial para diversas rutas metabólicas universales, como es el ciclo de Krebs. Los bioelementos secundarios se encuentran en menor proporción en todos los seres vivos, en forma iónica o como complejos minerales, en proporción de 2 a 3% según el ser vivo. Los principales bioelementos secundarios imprescindibles son calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, hierro, yodo, cobre, flúor. Los bioelementos secundarios variables que están presentes en algunos seres vivos solamente son boro, bromo, manganeso, silicio y cromo. Cuando están en cantidades mínimas o trazas, pero son imprescindibles, se denominan oligoelementos. Los más abundantes son sodio, potasio, magnesio y calcio. Muchos de ellos constituyen iones o electrolitos. En ese sentido, el ion sodio, el ion potasio o el ion cloro intervienen en el mantenimiento del grado de salinidad del medio intracelular y en el equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana celular. Los iones sodio y potasio son fundamentales en la transmisión del impulso nervioso. El calcio se encuentra en forma de complejo mineral como carbonato de calcio, que da lugar a las caparazones de moluscos y al esqueleto de muchos animales en forma de huesos. Además, se encuentra en forma iónica y actúan muchas reacciones como los mecanismos de la contracción muscular, la permeabilidad de las membranas. El magnesio es un componente de la clorofila y en forma iónica es cofactor de muchas enzimas. Interviene en la síntesis y la degradación del ATP, en la replicación del ADN y en su estabilización, entre otras funciones. Los oligoelementos, cuya denominación viene del prefijo griego oligo, significa poco, para denotar su escasa presencia en los seres vivos, son los elementos traza y ultratraza, presentes en la materia viva en una proporción comprendida entre 0,1% del peso de un ser vivo. Entre otros se incluye el silicio, el manganeso y cobre. Los bioelementos ultratraza se presentan en cantidades inferiores a 0,001% en muchos seres vivos, como el yodo, el molibdeno, el cobalto, el níquel. Se han aislado unos 60 oligoelementos, pero de ellos solo 14 se consideran comunes en casi todos los seres vivos. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y forman a los aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, incluidas las enzimas, vitaminas y hormonas. Podemos decir que las biomoléculas son las moléculas biológicas y en su mayoría son compuestos con algunas excepciones, por ejemplo el oxígeno molecular. Los bioelementos primarios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y calcio, son los elementos químicos más abundantes en los organismos, es decir, son los componentes principales de las biomoléculas. Estas se clasifican en biomoléculas inorgánicas, son aquellas que tienen una función o actividad fisiológica en los seres vivos, pero que no polimerizan, sea porque carecen de carbono o porque el carbono no forma en ellas cadenas carbonadas, o bien porque su presencia no permite la formación de un tipo de enlace químico conocido como enlaces sp3. Las biomoléculas o compuestos inorgánicos sobresalientes, sea por su abundancia o por su importancia biológica, son el agua, los gases inorgánicos, las sales minerales, los ácidos y bases inorgánicas. Solo algunas biomoléculas inorgánicas no llegan a formar compuestos, por ejemplo, el O2, el amoníaco, el dióxido de carbono, el agua. Generalmente las moléculas inorgánicas se forman por la combinación de elementos metálicos y no metálicos de la tabla periódica. Mediante enlaces iónicos, carecen de carbono o cuando lo tienen, este no constituye un elemento principal. Y aunque están presentes en los seres vivos formando biomoléculas, abundan en la materia inerte que procede de la corteza terrestre generando a partir
de fenómenos naturales. Los principales grupos de compuestos inorgánicos son el agua, las sales minerales, los gases, las bases y los ácidos inorgánicos. Algunos ejemplos de ellos en la vida cotidiana son el agua, la sal de mesa, la cal, el amoníaco, el dióxido de carbono y el bicarbonato de sodio. El agua es el compuesto inorgánico más abundante y de mayor importancia biológica por ser uno de los que mantiene sus propiedades y características físicas y químicas. El agua es el solvente universal por excelencia, sirve como medio para las distintas reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Las características del agua son, entre otras, presenta un alto calor de vaporización, elevados puntos de fusión, congelación y ebullición y alto poder de ionización. Posee naturaleza dipolar, que le confiere otras propiedades como la cohesividad, adhesividad, capilaridad y tensión superficial. Estos son su poder de ionización, la convierten en el solvente universal, pues casi todos los procesos biológicos naturales ocurren en medio acuoso. Se presentan los tres estados de la materia. Por su lado, las sales minerales son compuestos inorgánicos ionizables porque pueden separarse en sus componentes. Los iones para formar cationes y aniones, por ejemplo, el carbonato de calcio presente como depósito en los huesos puede ionizarse en calcio libre y ion carbonato. Algunos ejemplos de bases y ácidos inorgánicos son el ácido clorhídrico, el ácido carbónico, el hidróxido de sodio. Muchos de los iones provenientes de la ionización de las sales minerales y de los ácidos y bases inorgánicas constituyentes como electrolitos de gran importancia biológica. Los principales gases inorgánicos son el oxígeno, que carece de carbono, y el dióxido de carbono, que lo contiene, pero no constituye un compuesto orgánico, porque no presenta cadenas carbonadas y no puede formar cadenas de monómeros llamadas polímeros, ni posee los enlaces sp3. El CO2 es un producto de desecho en la respiración y también un reactivo para la fotosíntesis. Las biomoléculas orgánicas son moléculas sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base en el átomo de carbono. También se les denomina compuestos orgánicos y los conforman los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, incluidas las enzimas, vitaminas y hormonas, a los que estudiaremos más adelante. Básicamente están constituidas por los elementos químicos carbono, hidrógeno, oxígeno. Con frecuencia presentan nitrógeno, fósforo y azufre. A veces existen compuestos orgánicos que contienen metales de transición como hierro, cobalto y níquel, como oligoelementos que, aunque se encuentren en cantidades muy pequeñas en el ser vivo, son necesarios para la vida. Los electrolitos son sustancias disueltas en soluciones acuosas ionizables que pueden conducir la electricidad. Esto sucede porque al ionizarse adquieren carga eléctrica. Cuando en un solvente químicamente neutro se disuelve una sustancia ionizable, forma iones y el líquido resultante es un conductor de la electricidad. Así tenemos un electrolito. Los electrolitos más comúnmente conocidos utilizan el agua como solvente. Principales características de los electrolitos. Son solutos, que si no están disueltos son eléctricamente neutros. Cuando se disuelven en el agua se disocian en iones con carga eléctrica. Una solución en la que se encuentran disueltos los electrolitos es conductora de electricidad. Los iones con carga negativa son denominados aniones y los de carga positiva cationes. Al pasar una corriente eléctrica por una solución de electrolitos, los iones disueltos se polarizan y se dirigen hacia los electrodos que proporcionan la corriente. A continuación, las actividades. Luego de analizar la información con ayuda de tu docente, construye un esquema similar al siguiente que muestre la composición química general de la materia viva. Desarrolla los siguientes planteamientos. Escribe el concepto de compuestos inorgánicos, qué elemento resalta en los compuestos orgánicos, qué implicancias tiene el elemento sobre sus características, qué son los electrolitos, en qué compartimientos del sistema biológico podemos encontrar los electrolitos y qué funciones cumplen, cuáles son los compuestos inorgánicos que utilizamos en la vida cotidiana. Especifica su uso. Menciona 3 características referentes a la composición de los compuestos inorgánicos. Completa el esquema respecto a los tipos de bioelementos, conceptos y ejemplos. Completa el siguiente cuadro respecto a las características y ejemplos de los electrolitos. Elige 2 alimentos consumidos en el día. Observa sus características, describe los ingredientes y, acorde a ello, los componentes químicos que contiene. Y por último, resuelve las situaciones problemáticas presentadas en el ejercicio 7. Con esto concluye la clase de esta semana. Hasta la próxima.